que considerar el tema tributario para los efectos de información financiera. Evidentemente, sí es bien cierto que son dos cuerpos llamémosle técnicos, completamente, en algunos momentos conciliables y en algunos momentos no conciliables, pero lo que sí estamos claros que independientemente el contador público ha tenido que aprovechar, llamémosle, los conceptos tanto técnicos desde el punto de vista legales, técnicos desde el punto de vista propiamente de la normativa que nosotros manejamos y obviamente la demanda y los requerimientos que todo llamémosle la gremial empresarial demanda de nosotros como contadores públicos. Entonces, creo que el profesional de la contaduría pública en general, en principio, tiene que llenar alguna serie de cualidades importantes. La primera, evidentemente, prepararse, estudiar para estar al día en toda esta cantidad de aspectos que he mencionado, desde la historia hasta lo que demanda el conocer aspectos legales, el conocer aspectos normativos, tanto de las normas de auditoría, normas de contabilidad, normas éticas, del acontecer, llamémosle mundial de la contaduría pública. Hoy, este día, precisamente, sale, por ejemplo, una noticia importante relativa a una gran firma internacional, probablemente hay una demanda y lo demás, pero todo eso hay que leerlo, todo eso tenemos que estar al día. Obviamente, quizás un tema que no quisiera dejar por fuera también es que no solo es la formación que debe tener, sino cómo él debe de proveer al mercado formación hacia los demás. Y allí entra un tema que yo en lo personal disfruto y me ha encantado dentro de mi profesión, es haberme dedicado desde muy joven, desde muy temprana edad, desde que tenía más o menos unos 20 años, me dediqué a la docencia universitaria. Y yo a estas alturas ya tengo más de 20 años dedicado a la docencia, desde lo que fue la docencia de educación media hasta la docencia universitaria, y eso a mí me ha permitido no solo conocer mucha gente que es de la profesión, sino mucha gente sobre la cual personalmente me he sentido satisfecho por varias razones. Primero, porque uno hace amigos. Segundo, porque hay mucha gente que quizás por ese impulso, ese deseo o ese gusto de enseñar, la gente ha seguido la contaduría pública, ha continuado estudiando la contaduría pública. Hay quienes con los años me los he encontrado y me dicen: mire, nos acordamos cuando usted nos enseñaba la partida contable, el estado de resultados, y nos hacía que nos aprendiéramos las fórmulas, y usted nos preguntaba, pero al final el orgullo que uno sentía de ser docente, que a mí me parece que esa es quizás de las profesiones, yo siempre lo defino como la parte social de la contaduría pública, o sea, donde nosotros damos una contribución social, no solamente haciendo y elaborando estados financieros y auditando, sino enseñando. Y ese quizás es una de las contribuciones a las cuales yo personalmente más me satisface, más me gusta, porque al final uno cuando salía de un curso, de un año que daba clases, o de un ciclo, si fuera el caso, y me gusta más ir hacia un poco más atrás cuando daba clases a nivel de educación media, que uno se topaba con jóvenes que no sabían ni qué era ni el debe ni el haber, pero al final del año uno sabía que ellos hablaban un lenguaje. Y el lenguaje ya no solo era de deber de haber, era de saber que era un estado financiero, para qué servía, para quién servía, cómo se integraba. Entonces, ese es uno de los componentes que a mí me parece que en lo personal más me han satisfecho durante mi gestión profesional, el haber tenido muchas y muchas generaciones en las cuales estoy seguro que sin egoísmo, sin envidia y sin nada por el estilo, yo he tenido la oportunidad de transmitir información y conocimiento del poco que tengo, y que lo he pues logrado transmitir. Así me ha permitido también ser asesor, por ejemplo, de tesis, escribir mis artículos, publicado mis artículos. Siempre he tratado de ver cuáles son los cambios en la contaduría, aunque ahora actualmente me dedico al tema fundamentalmente lo que es la auditoría de impuestos. Yo fui muchos años también auditor en el área financiera, pero por especialidad he decidido radicarme aquí porque lo disfruto, me gusta, me encanta, pero también me ha permitido también, por ejemplo, asesorar trabajos de universidad, escribir, como decía, mis artículos sobre cosas de impuestos, sobre cosas financieras, etcétera, y darme cuenta, inclusive, esto me ha permitido de que la contaduría pública no es un círculo muy cerrado, sino que al contrario, es el ámbito de acción del contador público es bien amplio, y eso lo tenemos que tener bien claro, como ponía hace un momento, desde trabajar de contador, desde trabajar obviamente como asesor de negocios, desde trabajar como docente universitario o docente en general, desde llevar contabilidades, desde ser auditor y ser auditor en muchas especialidades,
desde decir auditor de instituciones financieras, que esa es una especialidad aparte. La auditoría, por ejemplo, del sistema de gobierno, que esa es otra especialidad aparte, donde hay que conocer mucho en relación a lo que es gobierno. Otra especialidad puede ser todo lo que son organizaciones de ONG, empresas, industrias en general, servicios, y ahora ya nos diga el tema de lo que es auditoría de impuestos. Y todo esto no termina, porque cuando nosotros vemos la evolución de la contaduría pública, nos vamos dando cuenta poco a poco que van surgiendo una serie de especialidades adicionales sobre las cuales nosotros debemos de estar al día, investigar y adentrarse en esos campos. Por ejemplo, actualmente en el mundo de los impuestos está surgiendo, por lo menos en El Salvador, aunque no es un tema nuevo, el tema de precios de transferencia. ¿Qué nos obliga? Nos obliga a tener que prepararnos también para entrarle a un tema que probablemente va a ser muy demandado en un muy corto tiempo. También me parece que quizás, hablando un poco de la situación actual, vea, cómo nosotros pudiéramos ver la auditoría en este momento y el estado, por ejemplo, de utilización de las NIAs, las normas internacionales de auditoría. Evidentemente, las normas internacionales de auditoría, llamémosle, debe de ser para toda la profesión de la contaduría pública de estricto cumplimiento. Es decir, ya nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer una auditoría, llamémosle, sin un enfoque determinado que las normas internacionales de auditoría nos obligan a hacer. No podemos llegar a donde los clientes a improvisar haciendo pruebas de auditoría. Requiere necesariamente que nosotros conozcamos, estudiemos, desarrollemos a nivel de nuestros despachos cómo utilizar esas normas. ¿Y esto por qué? Porque al final de cuentas, como decía, nuestra profesión no solo tiene que estar en la mejor altura dentro de El Salvador, sino que tiene que estar acorde al desarrollo internacional de las normas. En ese sentido, todos estamos obligados a conocerlas y debemos no solo conocerlas, sino aplicarlas y finalmente difundirlas para que las empresas que nos contratan y todos aquellos que demandan servicios de nosotros sepan que quienes tienen enfrente de ellos es un experto en materia de normas de auditoría y que evidentemente, voy a usar esta expresión, debería de garantizar, que tal vez no es la expresión más feliz, pero debería de garantizar que la información financiera, como dicen las normas, esté libre de errores o omisiones importantes. Y eso de alguna manera es una garantía social, porque la gente piensa que el profesional de la contaduría pública tiene no solo la obligación moral de ser correcto, de ser independiente, sino de emitir información o de dar información al público en general, que es el que demanda la información, de una manera muy transparente, y solo lo puede lograr a través de una aplicación, llamémosle, adecuada y correcta de la normativa. Por eso es que yo creo que el nivel de utilización de las normas internacionales de auditoría, yo me atrevería a decir, y estoy casi seguro de que la mayor parte de profesionales que tienen su despacho y que se dedican al ámbito de la auditoría son personas que deben de manejarlo, quizás lo manejan y que por tanto lo aplican. Yo me atrevería a decir de que cualquier profesional que ejerce la auditoría debe de estar abierto a que si hubiera un proceso de fiscalización o observación o de revisión o de auditoría de los auditores, debe de él demostrar que efectivamente conoce la normativa, la aplica, y que evidentemente eso está en beneficio de la propia profesión y del público en general, que espera de la contaduría pública, llamémosle, un resultado, llamémosle, muy favorable. Pero esto, ¿cómo lo podemos complementar? Con el tema de educación continuada. O sea, para aquellos contadores públicos que probablemente no han tenido la oportunidad llamémosle, de ponerse al día completamente con la normativa de auditoría o de contabilidad, la única forma es, entonces, señores, sigamos a aquellos que son líderes, ¿verdad? O hay una frase que dice, si quieres ayuda, pídela. Si quieres crecer, pide ayuda. O sea, no todos podemos creer que somos autosuficientes. Por eso existe este nivel de organización en la contaduría pública. ¿Por qué? Porque hay diferentes organismos que desarrollan, llamémosle, normativas contables, que desarrollan normativas de auditoría, que desarrollan otro tipo de normativas éticas, por ejemplo, que el contador público tiene que saber identificar las fuentes, pero cuando probablemente uno no logra comprender completamente, lo mejor es no olvidar la norma de educación continua. ¿Y eso qué significa? Buscar quiénes son los que proveen esa información. Las gremiales son las llamadas, por ejemplo, a desarrollar este tipo de educación continua que permita que los contadores públicos, que probablemente no tienen los mejores accesos a la información, puedan llegar y actualizarse.
Evidentemente, uno no puede ser un contador público estrictamente técnico. Paralelo al concepto técnico viene el otro concepto que me parece que es determinante en la profesión, como es el tema ético. El tema ético, al igual que cualquier profesión de un ingeniero o de un médico o probablemente de un abogado, etcétera, cualquier persona que conozca llamémosle, o que ejerza la profesión de manera integral, tiene que estar bien claro que necesita tener mucha ética. La ética, obviamente, como todos lo sabemos, son normas, llamémosle, de carácter obligatorio en tanto en sí como para la conciencia. Probablemente desde la perspectiva de una ley no lo hay. La ley puede decir que los contadores públicos sean éticos, pero como este es un tema estrictamente personal, vea, la ética es un tema personal. El ejercicio de la ética lo tengo que vivir, lo tengo que internalizar para poder yo ser una persona ética. O sea, para poner un tema muy general, un contador público no puede, éticamente hablando, venir y hablar de su colega en mal. Y eso, por ejemplo, es una norma que la única forma de entender que esa norma existe es solo en la medida en que yo la sienta y en la medida en que yo efectivamente la ejerza. Pero yo no puedo pretender ser un profesional éticamente reconocido si yo vivo probablemente hablando de mis colegas. Y eso es solo si se vive, solo si se siente. De lo contrario, no podríamos nosotros estar hablando de una ética profesional, como tampoco pudiéramos hablar nosotros de ética profesional si yo no soy una persona independiente, mentalmente, moralmente, económicamente, que son los conceptos que están de por medio en el tema de la ética. O sea, yo tengo que ser mentalmente independiente. ¿Por qué? Porque solo en la medida en que sea, llamémosle, objetivo, en la medida en que sea imparcial sobre las posiciones, también así, igualmente, el mercado me va a reconocer. Porque el mercado definitivamente nos puede poner en la mejor posición como profesionales de la contaduría pública o como personas respetadas, como lo es la profesión de la contaduría pública, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, donde es una profesión de primer nivel. Pero quienes estamos obligados a hacerla llegar a ser de primer nivel somos nosotros, porque solo nosotros, si vendemos una profesión como una profesión ética, que no se presta llamémosle, a criterios equivocados, ya sea por una situación económica o a sobornos o llamémosle, a influencias de terceros, solo así vamos a lograr que esta profesión sea, llamémosle, de primer nivel, como lo es en otros lugares. Cuando un contador público habla en un país como Estados Unidos, es una autoridad. Es una autoridad, porque éticamente él puede demostrar que es una persona correcta, y no solo eso, técnicamente también es una persona correcta, y es objetiva, y es imparcial, y es reconocida. O sea, entonces por eso es que el tema ético no es una cosa que nosotros debemos de soslayarla. Eso tiene que acompañarnos en todo el ejercicio profesional, ya sea como contadores, ya sea como docentes, ya sea como asesores, ya sea como auditores, en cualquiera de las especialidades que hablamos. La ética es parte inherente a la profesión que nosotros ejercemos. ¿Qué viene de la contaduría pública? ¿Qué podemos esperar? Pero quizás omito algo, me parece. Actualmente la contaduría pública, yo creo que ha llegado a un nivel donde creo que hay despachos muy bien establecidos en El Salvador, pero no nos podemos quedar ahí. O sea, y hay mucho conocimiento, hay mucho deseo de querer superarse. Pero ¿qué viene? ¿Cómo nosotros pudiéramos encontrar un punto de vista común de la profesión y del futuro de la contaduría pública en El Salvador? Ese es un tema que debemos de respondernos, porque en la contaduría pública en El Salvador podemos identificar